A ver, nos recibimos muchísimas llamadas. Hasta hoy en la madrugada nos seguían llamando personas que querían lugar. Para gloria de Dios, todos alcanzamos un lugarcito para estar en este evento que se llama Levantemos Nuestra Cruz. Sergio, perdón que te lo diga, pero creo que sonó muy aguado. Sí, la gente no sabe ni cómo se llamaba. Vamos a hacerlo con más fuerza, con más intensidad. ¿Cómo se llama el evento? Qué gran diferencia es. Nuevamente, porque si se escuchó un poquito. Hay más gritos en un velorio. ¿Vale? Nuevamente, a ver. ¿Cómo se llama el evento? ¿Y por qué uno tiene que levantar la cruz, Ángel? Sergio, es que en estos momentos pareciera que lo que primero se levanta es la violencia. Pareciera que lo primero que se levanta es la desigualdad. Pareciera que lo último que pensamos es hacer el bien. Realmente creo que es tiempo de levantar nuestra cruz para que sepan quién es quien reina en estos momentos, Sergio. Exacto. Si los cárteles están orgullosos de ellos, si los partidos políticos están orgullosos de ellos, ¿por qué como católicos no podemos estar orgullosos de ser católicos? Tenemos que levantarnos y defender nuestra fe, y principalmente de nosotros mismos, de nuestra flojera, de nuestra indiferencia, ¿verdad, Ángel? Así mismo, Sergio. Justamente ayer, en el momento donde estaban haciendo una marcha a favor de la vida, sucedió un evento bastante catastrófico, el cual estamos pidiendo por aquellas personas afectadas. Pero hoy más que nunca tenemos que anunciar el Evangelio a través de nuestros actos, Sergio. Tenemos que hacer que todas las personas se enteren de Jesús a base de nuestro actuar. Exacto. Hermanos, México hemos estado en persecución. Estamos en persecución, pero no lo vemos como tan católicos. Tristemente vivimos adormecidos porque nos dejamos guiar más por sentimentalismos que por el hecho de convicción de seguir a Cristo. Es importantísimo que recordemos que México viene de sangre mártir. Es importante eso. Si hubo una persecución religiosa donde muchos de nuestros sacerdotes, laicos, no importando la profesión, dieron la vida por la iglesia. Yo no sé a qué te dedicas tú, hermano, si eres ama de casa, si eres abogado, si eres doctor, si eres empresario. Hermanos, no importa de dónde vengas, defendamos nuestra fe. Es importantísimo, ¿verdad, Ángel? Sergio, sin duda alguna. ¿Cómo defendemos la fe? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer brillar nuestra fe? No necesitamos grandes escenarios. Necesitamos el escenario principal que Dios te ha dado en este momento, que es tu hogar. Si nosotros hacemos brillar nuestra fe en nuestro hogar, tendremos una repercusión importante. Nuestros hijos, Sergio, crecerán dando palabra de Dios. Nuestros hermanos avanzarán en la vida llevando la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos que nosotros mismos desde nuestro hogar, que es nuestra primera misión, debemos de hacer que la fe sea lo primero que brille, que Jesús sea nuestro principio y nuestro final, Sergio. Exacto. Necesitamos levantar que estas 2000 almas que están aquí hagamos la diferencia. Si con Jesús fueron 12, ¿qué puede hacer Jesús si nos dejamos tocar por Él si somos 2000 personas? Hermanos, en la época de la persecución aquí en México, cuenta la historia que un sacerdote estaba celebrando la Eucaristía, Ángel, y de repente estaba lleno el templo, como este lugar, estaba lleno. De repente entran soldados armados, abren las puertas violentamente y le dicen a toda la gente: quien se quede, lo vamos a matar, lo vamos a degollar. La puerta del templo se parecía chiquita porque toda la gente quería huir, solamente se quedaron muy pocos. El militar se sienta hasta adelante y le dice: ahora sí, padre, puede continuar su Eucaristía. Todos los hipócritas ya se fueron. Hermano, si llegara a pasar eso, ¿cuántos van a correr? Todos levantaron la mano allá. Ya, ¿de qué lado? Ya vimos varios. Para esto, en una cena que tuvimos, nos impactó mucho
poder conocer a una persona que tuve la oportunidad, Ángel, de leer su libro antes, que se llama El precio a pagar. El siguiente expositor que sigue nos viene a dar una cátedra de lo que significa seguir a Cristo. Hermano, es importantísimo que estemos convencidos de que queremos seguir a Jesús al punto del dolor, al borde del dolor. ¿Vale? Para eso es importante que le pongamos mucha atención. Él es Joseph Fadel, un musulmán convertido al cristianismo, pero no es cualquier musulmán. Él es descendiente directo de Mahoma. Imagínate esto. Y tú, hermano, que te da flojera ir a misa los domingos, que te da flojera rezar el rosario de Ángel. Sin duda alguna, Sergio, vivimos en un privilegio que debemos de ser conscientes. Nosotros tenemos la facilidad de recibir a nuestro Señor a través de la Eucaristía todos los días. Que el día de hoy, el testimonio de nuestro hermano, lo escuches, pero con oídos de discípulo. Sergio, bien importante. Estamos en una batalla espiritual. Que toda cosa que te distraiga, que aquello que te esté arrebatando la oportunidad de escuchar las palabras del hermano, por favor, es un momento en donde debes de poner atención para que tu vida pueda tener un cambio importante. Que el día de hoy, así como entraste, no salgas, que salgas diferente, que tu corazón sea distinto, pero sobre todo que aprendamos que nuestra disposición a escuchar puede hacer la diferencia y el cambio en nuestros corazones, Sergio. Pues bueno, sí, exactamente, Ángel. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso porque él viene desde Francia, nuestro hermano Joseph Fadel. Un aplauso. Lo acompaña una hermana que queremos muchísimo. Ella es parte fuertísima de mi conversión. Ella es la hermana Guadalupe Rodrigo, Jimena Guadalupe Rodrigo, que la quiero con todo mi corazón y gracias a ella mi vida con un grupo muy fuerte. Estoy muy contento de encontrarme aquí entre ustedes. الحقيقة كنت حابب بشارككم تجربتي كيف ربنا تعامل معايا. Para mí es una alegría siempre transmitir mi experiencia, lo que Dios hizo conmigo. يعني كان اسمي محمد الموسوي. Mi nombre era Muhammad, o sea, Mahoma el Musawi. والموسوي هو اسم عائلتنا، احنا من سلالة محمد نبي الإسلام. El Musawi es el apellido de una familia muy importante en el Islam, porque son descendientes directos de Mahoma. ولدت أنا بعائلة احنا تكوننا من 20 نفر، 10 أخوة و10 خوات من نفس الأم والأب. Mi familia, muy numerosa, somos 20 hermanos, 10 mujeres y 10 varones, del mismo padre y de la misma madre. المهم كان والدي هو رئيس القبيلة مالتنا وكان المفترض أكون أنا بعده. Mi padre era el jefe de la tribu y yo iba a ser su heredero, iba a ocupar su lugar. كنا عايشين بالمجتمع، احنا ما في شخص ينادينا باسمنا، كل الناس نادونا اما سيدنا او مولانا. En nuestra sociedad éramos tan importantes que a nosotros nadie nos llamaba por el nombre, sino que se dirigían a nosotros diciendo mi señor. بالاخص يعني بالنسبه للشيعه ما في شخص من صافحه ما بيقبل ايدينا. En la religión chiita, ¿no? Una familia tan importante que al saludarlos les besaban la mano. وكان والدي ايضا غني جدا متمكن ماديا كثير.
Mi padre era muy rico, estaba muy acomodado económicamente, mucho bienestar económico. تتخيلون يعني بتاع كل فتره انا عمري تقريبا 25 سنه يعني كنت اشعر بالفخر والاعتزاز بنفسي يعني. Y por eso imagínense que en este nivel de vida, yo tenía 25 años, me sentía orgulloso, muy soberbio por lo que tenía y por lo que era. كنت اشعر بان ربنا دا يحب شخص يخلي بهذا المكان اللي فيه انا. Yo creía que si Dios quiere a alguien, entonces lo hace estar en el lugar donde está. كنت اشعر بالسعاده وكنت متوقع باني هذه السعاده الحقيقيه يعني. Y me sentía contento porque pensaba que esa era la única felicidad posible. المهم في 87 كنت في الجيش كنت مقبول من مكان الى اخر. Resultó que en el año 87, ahí cuando tenía 25 años, me tocó hacer servicio militar y me estaban trasladando de un cuartel al otro. المهم اخر مكان وصلت له دزني الضابط مع جندي قال له انه سيد محمد مع مسعود. Llegué entonces al cuartel y el general le indicó al soldado que me guiara hasta el lugar donde iba a dormir. Le dijo, llévalo a la habitación de Mas'ud, es un nombre, Mas'ud. المهم كنت امشاني ورا هذا الجندي وهو كان شي قدامي وحامل اغراضي فبالطريق سالته بدون مسعود اللي راح انام معاه. Entonces iba yo caminando detrás del soldado que me llevaba hasta la habitación. Yo iba cargando mis pertenencias en la mano y le pregunto al soldado, ¿quién es este Mas'ud con el que voy a compartir habitación? قال لي مسعود رجل كبير بالعمر انسان محترم انسان طيب كل الناس بتحبه مثقف. Y me dijo, este hombre es un hombre de edad mayor, pero es muy respetado, es muy culto, todos lo quieren, قال لي ولكن مسيحي. pero es cristiano, me dijo. من سمعت مسيحي اللي كنت حامل الاغراض بدايه وقعوا من ايدي بدون ما بشعر. Cuando escuché la palabra cristiano, se me cayeron las cosas de la mano, casi sin sentirlo, del shock que me dio. يعني العراق فيه مسيحيين ولكن انا وين بعيش مكان فيه مسيحيين ولا كنت بحياتي شايف مسيحي. En Irak, por supuesto que hay cristianos, pero yo nunca había visto uno. En la zona donde nosotros vivíamos éramos todos musulmanes. Nunca había visto un cristiano. كل اللي عرفه عن المسيحيين عرفه من خلال القرآن. Y todo lo que sabía de los cristianos lo sabía a través del Corán. القرآن يقول على المسيحيين مشركين كفار نكسين عندهم ثلاثة آلهة. Y el Corán es el que dice que los cristianos son politeístas, infieles, que tienen 3 dioses, que son imperfectos. الحقيقة راسل طلبت من الجندي يرجعني على الضابط في سبيل اشرح له اني ما ممكن ان انام مع مسيحي. Entonces le dije al soldado que me hiciera regresar donde el general, porque era imposible que yo compartiera habitación con un cristiano. المهم رجعنا على الضابط لقيناه موجود خارج وهذا الجندي قال لي نام هذه الليله عند مسعود والثاني يوم بغيرك. Pero regresamos donde el general y ya no estaba, ya se había ido. Entonces el soldado me dijo que aceptara dormir solo por esa noche en esa habitación con el cristiano y que al día siguiente me moverían de cuarto. المهم كان ما في خيار اخر فذهبت مع هذا الجندي. No había otra opción para mí, así que acepté lo que me decía el soldado. الطريق يعني كنت حتى خايف كنت ما بعرف كيف شكل المسيحي يعني راح يكون. Y en el camino, yendo hacia la habitación, sinceramente sentía miedo, porque no sabía cómo sería la figura de un cristiano. توقعت يكون ضخم او وحش او Me imaginaba que podría llegar a ser un monstruo. المهم اخذني عن مسعود عرف علي كررها علي مرتين بين سيد محمد الموسوي مسعود
الرجل أول البداية كانت جيدة لأن ما مد إيده يصافحني، لأن لو مد إيده كان ما بصافح. Llegamos entonces a la habitación y el soldado nos presentó. Me dijo, este señor es Mas'ud, y a mí dijo, él es el señor Muhammad al-Musawi. Y al presentarlos, este cristiano Mas'ud no le tendió la mano para saludarlo, y eso fue para mí algo muy bueno. لأن الحقيقة بالفكرة اللي أحنا يعني المسيح إذا يطوفني لازم أروح آخذ دوش، يعني كل فكرة أحنا. Porque según la idea del Islam, si un cristiano te toca, inmediatamente quedas impuro y entonces inmediatamente debes ir a ducharte. Por eso era muy bueno que no me haya tocado. المهم مسعود حسيت بي يعني حاول يتجنبني ما طخني ولا طخ فراش، وكانت أول ليلة جيدة يعني. Y por eso yo estuve tranquilo esa primera noche, porque Mas'ud se quedó de su lado, en su cama, no se me acercó demasiado, y eso para mí fue muy bueno. المهم من ثاني يوم اكتشفت فعلا الناس كلها تحب مسعود وتحترمه، وكان هذا الرجل بيفت شيء من ربنا يعني. Y efectivamente desde el día siguiente noté cómo este hombre tenía algo especial. Realmente era muy respetado y yo me daba cuenta que tenía algo de Dios. السيد المسيح قال لنا أنتم ملح الأرض، مسعود كان في شيء من هذا الملح. Nuestro Señor nos dijo, ustedes deben ser sal de la tierra. Y Mas'ud, este cristiano, realmente era sal. وأتمنى يكون فيكم كلكم هذا الملح وتملحون اللي حواليكم. Les deseo a todos ustedes que sean también sal y que salen a todos los demás. المهم حقيقة أنا ما بحب تصدقون، أحب تصدقون بالأخير للمسيح مش إلي. Estos aplausos, dice, son todos para nuestro Señor. A Él siempre las gracias. ¡Más fuerte! المهم يعني من ثاني يوم حتى أنا دخل قلبي مسعود وحبيت هذا الرجل كثير. Y por eso desde el segundo día, ya que estuve, desde ese primer día que estuve con él, realmente Mas'ud entró en mi corazón, me ganó el corazón y yo lo empecé a querer. Y de hecho llegó el soldado esa mañana, ese día, para decirme, bueno, te vamos a cambiar de cuarto como habías pedido. Y le dije, no, me quedo acá. فالمهم يعني من ثاني يوم كنت حزين عليه جدا بالفكر اللي حمله مسيحي راح يدخل النار. Y lo importante de todo esto es que para mí era muy triste lo de este cristiano, porque yo lo empecé a querer y me daba mucha lástima, porque según el Islam, él se iba al infierno. لهذا من ثاني يوم صارت الفكرة براسي بأن أدعو مسعود أجي أسوي مسلم. Y por eso empecé a pensar ya desde ese día en la idea de convertirlo al Islam. Me daba pena, me daba lástima de que siendo un hombre tan bueno se fuera al infierno. bueno كنت متوقع هذا الشيء سهل، يعني تجيب مسيحي الإسلام سهل، لأن بالنسبة لي القرآن يخبرني بأن المسيحيين حرفوا كتابهم. Para mí era una cosa muy fácil. Realmente estaba convencido de que era muy sencillo convertirlo al Islam, porque según el Corán, la Biblia, el Evangelio, es la palabra de Dios distorsionada, adulterada, y por eso me parecía muy fácil demostrarle eso. هيك كنت متوقع سهل، لأن كنت أصلا ما بعرف الإنجيل هل ضيعوه راح أو حرفوه موجود، ما كنت أعرف يعني. No conocía nada del Evangelio, era solamente lo que decía el Corán sobre este libro de los cristianos. لهذا أول إجازة نزلت الأهلي اشتريت فرس المسعود
شفت شخص يفصل له ملابس بيض وعلى اساس اليوم ينطق الشهاده لابس ابيض وركب على الفرس ويسوي له احتفال كبير يعني. Y por eso desde mis primeras vacaciones, que salí del servicio militar del ejército, fui de vacaciones a mi pueblo y estaba tan convencido de que a Masoud lo iba a convertir al Islam que compré el caballo blanco y le hice hacer la vestidura blanca. Porque cuando se convierte a alguien al Islam, se lo pasea por el pueblo vestido de blanco y a caballo. ولهذا يعني كنت ماخذ الموضوع بجديه كثير يعني مش هيك. Yo me había tomado el asunto muy en serio y por eso tenía todo preparado y estaba seguro de que sería facilísimo convertirlo. بالنسبه لي اجيب مسعود للاسلام كان فيها 3 اهداف لي شخصيا. De mi parte, yo tenía 3 metas o 3 objetivos en esto de convertir a Masoud al Islam. يعني الهدف الاول اني راح اكون رئيس قبيله بعد والدي، هذا الشيء امام قبيلتي ايضا يرفعني ويكبرني يعني. Lo primero es que yo iba a ocupar el lugar de mi padre, era el heredero, iba a ser el jefe de la tribu y el convertir un cristiano al Islam iba a ser para mí una causa de orgullo y demostrarme ante toda la sociedad. والهدف الثاني بان اخلص مسعود من النار. La segunda razón, el segundo objetivo que tenía era convertirlo para librarlo del infierno. والهدف الثالث يقولون بالاسلام اذا تجيب واحد من خارج الاسلام للاسلام لك قصر بالجنه. La tercera razón es que el Corán dice que si conviertes a un cristiano al Islam, tendrás una mansión en el paraíso. الحقيقه والجنه مهمه جدا للرجل المسلم. Y realmente para el hombre musulmán el paraíso es muy importante. لأن يقولون بالجنة للرجل المسلم إلى 72 حورية باليوم الواحد. El Corán dice que para el hombre musulmán habrá en el paraíso 72 doncellas en un solo día. بس للرجل، هذه المرأة ما في شيء. Solo para el hombre, para la mujer no dice nada. Lamentablemente. فالمهم حضرت كل شيء المسعود فقط كيف ابتدي معاه. يعني ما كنت اقدر ابتدي معاه بدايه وتكون بدايه فاشله ويوقفني وينتهي الموضوع. Tenía entonces todo preparado para convertirlo. Solamente me faltaba esperar el momento adecuado. No quería arruinar la oportunidad y por eso iba a esperar el momento para sacar el tema. فلهذا اخذت وقت كثير افكر كيف راح ابدي معاه. Y por eso pensé mucho cómo hacer para empezar a hablar del tema con él. المهم هو بيوم كان ما موجود وعنده في كثير كتب بالغرفه، فلقيت كتيب صغير من كتب مسعود اسمه معجزات يسوع. Un día, cuando Masoud no estaba en la habitación, vi que tenía muchos libros al lado de su cama, me puse a verlos y encontré un libro pequeño que se llamaba Los Milagros de Jesucristo. المهم اخذت هذا الكتاب وقرأت ابي معجزات السيد المسيح كلها. Lo leí, lo hojeé un poco y sí, eran los milagros de nuestro Señor. ولكن انا ما كنت اعرف منه يسوع. Pero yo no tenía idea de quién era este Jesús. فمن اجى مسعود بدا النقاش بيني وبينه بالاول حول الاسم منه يسوع، منه اللي عامل كل هذه الاشياء. Y por eso apenas llegó Masoud al cuarto, a la habitación, le pregunté, ¿quién es este Jesús del que habla este librito que hizo todas estas cosas? فبدا يشرح لي بان يسوع هو عيسى بن مريم اللي في القرآن. Y me explicó que Jesús es el que en el Corán está llamado Aísa, está nombrado en el Corán como hijo de María, se lo llama Aísa, hijo de María en el Corán. فهنا أنا حسيت المجال انفتح بيناتنا فلازم أهجم. Y por eso sentí que esa era mi oportunidad para empezar a hablarle a Masoud. فسألت عن الإنجيل إذا موجود أو لا. Y le pregunté, ¿tendrás un evangelio? فقال لي نعم موجود الإنجيل، فقلت له ممكن تجيب لي الإنجيل أريد أقرأه. Y él me dijo, sí, sí, tengo un evangelio. Entonces le pedí, ¿no me traerías uno para leerlo? يعني كان الهدف مالتي يجيب لي الإنجيل في سبيل أقرأ وأطلع التحريف الموجود بالإنجيل وأشوف مسعود هذا التحريف ومن بعدها يصير سهل أدعو الإسلام. Mi objetivo, obviamente, era que me trajera el evangelio
y poder mostrarle todas las adulteraciones que tenía, todos los errores, mostrárselos fácilmente, demostrárselos y que fácilmente se convirtiera al Islam. ولكن مسعود ما اعترض، قال لي اوكي اجيب لك الانجيل شو كثر ما تحب، ولكن قبل ما اجيب لك الانجيل عندي طلب لك. Mas'ud me dijo, no tengo ningún problema, te voy a traer el Evangelio, pero antes de dártelo, quiero pedirte algo. فقال لي اريدك ان تقرا القران وتفهمه وتكون صادق مع نفسك بهذا الفهم، ومن بعدها اجيب لك الانجيل. Quiero pedirte que antes de darte el Evangelio, quiero pedirte que leas el Corán y que lo entiendas, que seas muy sincero contigo mismo y después te daré el Evangelio. الحقيقه كان طلب جدا غريب بالنسبه لي. Fue para mí un pedido del todo extraño. يعني احنا يعلمونا القراءه قبل ما ندخل للمدرسه واحنا اطفال فقط لنقرا القران. Nosotros como musulmanes los musulmanes leen el Corán desde niños, desde antes de entrar a la escuela, ya leen el Corán en su casa. يعني انا كنت كل يوم اقرا بالقران. Yo leía todos los días el Corán. وكل سنه في شهر رمضان اختم القران اقرا كله. Y cada año para el mes de Ramadán lo leía completo. رمضان 30 يوم والقران ب 30 جزء، كل يوم نقرا جزء لحد ما ختمه. El Corán tiene 30 partes, en el mes de Ramadán 30 días, entonces se leía una parte por día, así todo el Corán en el mes de Ramadán. لكن يعني انا بعد الفتره كنت مثل كل المسلمين، المسلم مطلوب من عنده ان يقرا القران ولكن ما مطلوب من عنده ان يفهم القران. Yo hacía lo que hacen todos los musulmanes. Al musulmán se le pide leer el Corán, leerlo materialmente, mecánicamente, pero no se le pide que lo entienda. يعني اليوم اذا تسمعون من كل مكان بالعالم في مدارس لحفظ القران، ما في مدرسه لفهم القران. Si ustedes se fijan, en cualquier lugar del mundo que escuchan que hay una escuela de Corán, se llama escuela de memorización del Corán. En ningún lado hay una escuela que se llame escuela de comprensión del Corán. الطلب كان غريب بالنسبه لي، هو مسعود مشرك كافر نقيس يعني سيد موسوي من سلاله محمد هو اللي يقول لي تفهم القران. Por eso fue para mí un pedido muy extraño. Yo dije, este Mas'ud, que es politeísta, infiel, impuro, que tiene 3 dioses, me viene a pedir a mí, nada menos que a mí, de la familia Musawi, que lea el Corán. ولكن بالنتيجه قلت لنفسي فعلا ليه ما بفهم القران. Pero finalmente me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no leer de nuevo el Corán y tratar de entenderlo? ففعلا ذهبت الى شخص دعا آية الله هي اعلى درجه دينيه بالنسبه للمذهب الشيعي، فذهبت لهذا الشخص لسبيل يعطيني طريقه لافهم بها القران. Y por eso me dirigí al Ayatollah. El Ayatollah es la máxima autoridad religiosa chiita. Me dirigí a él para que me ayudara y me guiara en este camino de intentar leer comprendiendo el Corán. يعني كان هذا الرجل قريب لي وقريب لعائلتي وكان يحبني كثير ويعتبرني زي ابنه هيك. Este Ayatollah era muy cercano a mi familia, los quería mucho. A mí incluso me quería como un hijo. فراح ذهبت له قلت له اريدك تعطيني طريقه اللي افهم فيها القران. Y por eso le pedí que, en confianza, que me enseñara una manera, un modo de entender lo que leía. الحقيقه حسيت فيه هو كان متشجع لهذه الفكره، يعني انا كنت واظنهم ما بيعرفون الحقيقه كلها. Y me di cuenta de que a él no le entusiasmó para nada lo que yo le pedía. يعني اكيد لو شخص ثاني كان ما بيجاوبه، لكن انا كان مجبر معي. Seguramente a cualquier otro ni siquiera le hubiese dado respuesta, pero bueno, yo era muy cercano a él. المهم بدا يحط لي الطريقه اللي يفهم بها القران، قال لي لازم تفهم قواعد اللغه العربيه والناسخ والمنسوخ. المهم جمع لي 500 كتاب لازم اقراهم. Bueno, y me empezó a explicar que si yo quería llegar a comprender el Corán, tenía que primero estudiar a fondo la gramática árabe, que es muy complicada. Después, el abrogado y el abrogante, que se llama. Además, tenía que leer unos 500 libros.
يعني كل الكتب اللي رشح لي اياهم هم اصلا ما موجودات بالمكاتب. Pero esa lista de libros que él me daba ni siquiera estaban en las bibliotecas, en las librerías. يعني ذاك الوقت كان ما في انترنت ولا شيء عشان واحد يروح يبحث ويدور. Imagínense que en aquel momento no había internet, que uno va y busca lo que quiere. Todo era en los libros. بل الشعور اللي وصلني من آية الله وده يحطني أمام طريق مغلق في سبيل علم هذه الفكرة وراسي. Y por eso me di cuenta que lo que él estaba haciendo era cerrando la puerta. Él quería impedirme hacer esto de intentar comprender el Corán. فعلا رجعت مرة ثانية أن أقرأ في القرآن من جديد ونشكر الرب كانت هذه المرة قراءة جديدة. Entonces decidí yo solo empezar a leer de nuevo el Corán. Y esta vez, gracias a Dios, fue una lectura nueva. فقررت بين كل آية يصير عندي فيها مشكلة أذهب لآية الله العظمى هو عنده هاي الكتب وهو قارئها وهو اختصاصه هذا. Decidí entonces que con cada versículo que encontrara una dificultad, iría al ayatollah a consultarle, porque él sabría. المهم بديت كل آية يصير عندي بها مشكلة واحدة أذهب عنده أخرج من عنده عندي 1000 مشكلة بنفس الآية. Pero ocurría que cuando yo tenía una dificultad, una contradicción que encontraba en el versículo, iba al ayatollah para preguntarle y consultarle, entraba con un problema y salía con 1000 problemas. يعني الحقيقة هي أكيد ما في إمكانية ناخذ آيات القرآن معاكم، بس القرآن في آيات القتل واعتداء على الأطفال واعتداء على النساء وفي مشاكل جدا كبيرة يعني. Dice, no tengo tiempo ahora de explicarles el Corán, las barbaridades del Corán. Pero el Corán incita al asesinato, incita a los hombres a casarse con una bebé y cosas por el estilo, incluso el trato a la mujer. المهم ضليت 5 شهور مع آية الله العظمى ليل ونهار عنده يعني. Estuve 5 meses con el ayatollah, incluso en su casa, viviendo allí, día y noche estudiando el Corán. من بعد ال5 شهور وصلت إلى قناعة بأن القرآن مش كلام الله. Después de 5 meses, llegué a la conclusión de que el Corán no puede ser palabra de Dios. فلهذا قررت من بعدها وحفتش عن شخصية محمد من هذه الشخصية يعني. Y decidí también, después de eso, ir a investigar sobre la persona de Mahoma, del llamado profeta Mahoma. أنا رحت أفتش بكتب معترف فيها من المسلمين ولحد هذا اليوم هي بيد المسلمين. Y fui a buscar en libros islámicos. Son libros que están presentes hasta el día de hoy entre los musulmanes y que los usan. لقيت بهذه الكتب لقيت محمد قاتل سارق زاني ما في سيء بالدنيا اللي عامل هذا موجود. En esos libros encontré que este hombre, Mahoma, había sido asesino, ladrón, adúltero, que no había maldad que este hombre no hubiese hecho. يعني بهذه الكتب لقيت محمد متزوج 63 امرأة. Por ejemplo, en estos libros encontré que Mahoma se había casado 63 veces. من أول امرأة كان متزوجها هي أكبر منه ب20 سنة. La primera mujer con la que se casó era mayor que él 20 años. وآخر امرأة هي عمرها 6 سنوات وهو عمره 54 سنة. La última mujer con la que se casó, él tenía 54 años y ella 6. Dice, esto mismo que hacen ustedes, eso hice yo. Así me choqué al leer estas cosas. فالمهم النتيجة اللي وصلت لها بأن هذا الرجل مستحيل يكون له علاقة بالله. Y por eso llegué a la conclusión de que era imposible que este hombre, Mahoma, hubiese tenido alguna relación con Dios. فبهذه الفترة أنا تركت الإسلام وأصبحت بلا دين. Entonces decidí dejar el Islam y quedé sin religión. لكن الحقيقة كان بالنسبة لي هو يعني نشكر الرب على بحياتي ما شكيت بوجود الله يعني ظليت مؤمن بالله ولكن بلا دين. Yo, gracias a Dios, yo nunca dudé de su existencia, de la existencia de Dios. الحقيقة
يعني ما فكرت ادور الدين اخر، لان بالنسبه لي كان هو الدين الاسلامي كان هو عرق الاديان، فاذا الدين الاسلامي طلع مش صحيح اذا ما في دين صحيح. هيك الفكره اللي وصلتني يعني. Por eso yo seguía creyendo en Dios, pero llegué a la conclusión de que siendo que el Islam no era verdadero, y para mí no había otra religión mejor que el Islam, entonces si el Islam no era verdadero, tampoco ninguna otra religión. فالمهم بعد فتره كان مسعود يروح مجازر لاهله، فسالني قال لي انت طلبت مني الانجيل من زمان فبعدك تريدها ولا؟ Después de un tiempo, Masoud le tocó salir de vacaciones a su casa y me preguntó, me habías pedido un evangelio hace tiempo, ¿todavía lo quieres? فتعرفون يعني بالاول كان الهدف يجيب لي اياه في سبيل اطلع التحريف وادعو مسعود للاسلام، فبهذه الفتره كان ما بيعنيني بعد مسعود يظل مسيحي يصير مسلم يصير بعد ما تعنيني هذه الفكره. Recuerden que les dije antes que mi objetivo cuando le pedí el evangelio era convertirlo al Islam. Yo quería mostrarle los errores del evangelio y así fácilmente atraerlo al Islam. Pero ahora que yo ya no era musulmán, no me interesaba para nada. No me interesaba si Masoud se hacía musulmán o se hacía judío, no me importaba. ولكن كنت اجيب الانجيل اقرا له بلاحق يعني. Pero le dije, bueno, tráelo, le doy una leída. المهم قبل ما يجي مسعود بيوم من الاجازه شفت في الرؤيا كاني واقف عبر نهر اقل من متر كان عرضه. Y un día antes de que regresara Masoud de sus vacaciones, en la noche, tuve una visión. Me encontraba yo junto a un río muy caudaloso, muy angosto, pero caudaloso, y del otro lado había una persona de pie. المهم كان عندي الشوق ان اذهب عند هذا الشخص. Yo sentía como el deseo, la atracción de ir hacia esa persona. وفعلا قفزت اذهب عنده فظليت معلق في الهواء. Y entonces salté, di el paso y salté como para ir al otro lado del río y alcanzar a esa persona. فظليت معلق لا قدرت اذهب عنده ولا ارجع ولا حتى انزل في المي. Pero quedé como suspendido en el aire. No podía ni avanzar, ni retroceder, ni siquiera caer en el agua. Quedé ahí suspendido. المهم بالنتيجه هذا الرجل التفت لي ومد ايده وسحبني عند الصفحه الثانيه. Y entonces este hombre que estaba en la otra orilla se volvió hacia mí, me tendió la mano y me atrajo. المهم قال لي اذا تريد تعبر يجب عليك ان تاكل من خبز الحياه اولا. Y me dijo, si quieres cruzar hasta mí, tienes que comer primero el pan de vida. المهم صحيت ثاني يوم كنت مستغرب. من صحيت ثاني يوم كنت مستغرب بين اتذكر الرؤيه لانني من النوع اللي اصحى كل يوم الصبح بنسى شو شفت في الرؤيه يعني. Me desperté a la mañana siguiente con el recuerdo patente de esta visión, de este sueño. Yo soy de las personas que sueñan mucho, pero en la mañana no recuerda nada. Y esa mañana me desperté con esa escena, con esa idea de lo que había visto en la visión. يعني اول البدايه كنت مستغرب كيف اتذكر الرؤيه، والشيء الثاني المستغرب منها هذه الكلمه خبز الحياه. La primera cosa, estaba muy sorprendido de recordar tan nítidamente la visión. La segunda cosa que me sorprendía mucho era esa frase tan extraña, pan de vida. يعني هذه الكلمة كانت بحياتي ما سامع حكي كلمة يعني ما موجودة لا بثقافتنا ولا بمجتمعنا يعني. Porque yo en mi vida había escuchado esa frase. No está, no la tenemos en nuestro vocabulario, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pan de vida. Nunca había escuchado esa frase. يعني مترسخة بدماغي بشكل مش طبيعي كان. La frase resonaba en mi mente. المهم بنفس هذا الصباح وأنا قاعد أفكر بهذه الكلمة كان وصل مسعود أول ما وصل أعطاني الإنجيل. Me encontraba yo en estos pensamientos, recordando y repitiendo esta frase, cuando entra Masoud, que regresaba de sus vacaciones, y me entrega el Evangelio. فالمهم أخذت الإنجيل وفتحته وأنا رأسا وقع في إنجيل يوحنا في الفصل السادس. Tomé entonces el Evangelio entre mis manos, lo abrí por abrirlo en cualquier lugar, y caí justo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6.
المهم أول كلمة قرأتها في الإنجيل هو قول السيد المسيح أنا هو خبز الحياة. Y por eso la primera frase que yo leí del Evangelio fue: yo soy el pan de vida. الحقيقة على طول التصفيق يعني في داخلكم تصفيق المسيح مش لي. Les sigo diciendo, y lo voy a seguir repitiendo hasta el final, que estos aplausos sean siempre para el Señor. الحقيقة يعني أنا مش بذكائي ولا بفكري ولا بشجاعتي أو بثقافتي قدرت أوصل يعني أكيد لولا المسيح كان. Porque todo esto no se debía a mi capacidad, a mis disposiciones, a mi cultura. Todo esto ha sido simplemente una gracia de Dios. يعني ما أؤمن بالصدفة والقدر فشعرت هذه الكلمة اللي سمعتها لأول مرة في الرؤيا فقرأتها في الإنجيل فصنع إحساس هذا شيء مش طبيعي وهذه دعوة إلي لكي أقرأ الإنجيل. Yo no creía en las casualidades, sinceramente. Entonces entendí esto, el haber escuchado esta frase en la visión y leerla inmediatamente en el Evangelio, entendí que era una invitación a conocer el Evangelio. فعلا من خلال قراءتي للإنجيل تعرفت على السيد المسيح. A través de la lectura del Evangelio empecé a conocer a la persona de Jesucristo. من خلال هاي المعرفة تكونت علاقة الحب بيني وبينها. A través del conocimiento y a causa del conocimiento de la persona de Jesucristo creció el amor entre Él y yo. وتطور هذا الحب إلى درجة العشق. Y podría decir que este amor llegó al punto de ser un enamorarme de la persona de Jesucristo. حقيقة من بعد يعني بنفس الفترة كنت قرأت كثير كتب أكيد مع مساعدة مسعود كان بيساعدني كثير يعني. Por supuesto, Masoud me ayudó mucho en este proceso. Yo no solamente leí el Evangelio, con su ayuda leí muchos otros libros. المهم في يوم حسيت روحي وقعت في شبك المسيح وما في مخرج. Un buen día entonces sentí que había caído en las redes de Jesucristo y ya no podía librarme. المهم من بعدها فرحت مسعود قلت له أنا مؤمن بالمسيح وأريد أكون مسيح. Le dije entonces a Masoud, creo en Jesucristo, quiero ser cristiano. قلت له أريد أخبر قلت له بدي أخبر أهلي وأصدقائي وأخبر كل الناس يعني شعرت كأني لقيت كنز وأريد أشارك به كل الناس. Y le dije, quiero contarle a todo el mundo esto. Quiero hablar con mi familia, mis amigos, hablarles de Jesús y de mi fe, porque era como que había encontrado un tesoro y quería compartirlo con todos. ولكن هنا مسعود منعني قال لي هذا الكلام ما تحكي مع أي بشر لأن أكيد بس يعرفون بيك حيقتلوك وأكيد السيد المسيح يريدك حي ما يريدك ميت. Pero Masoud me detuvo y me prohibió hablar con nadie. Me dijo, si hablas con tu familia o con cualquier otra persona de aquí, te matarán. Y seguramente Jesús te quiere vivo y no muerto. المهم ضلينا اثنين ما بنعرف ايش نتصرف يعني هو كان مستغرب وانا ايضا يعني. Y por eso estuvimos bastante tiempo en la incertidumbre, no sabíamos qué hacer, ni él ni yo. فمسعود قال لي خلينا نصلي ونطلب من الروح القدس هو اللي يرشدنا شو نعمل. Me dijo Masoud, vamos a rezar en este tiempo, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inspire qué es lo que tenemos que hacer. المهم بعد فترة مسعود قال لي ما في غير خيار واحد أمامك. Después de un tiempo, Masoud me dijo, no hay más que una sola opción. قال لي وين تجي تعيش معي في قريتنا في شمال العراق احنا قرية كنا مسيحيين وكنا أقارب بالنصر. La única opción es que te vengas a vivir a mi pueblo. Él vivía en el norte del país, en Irak, en un pueblo totalmente cristiano. Dijo, te venís a mi pueblo con nosotros. قال لي يعني لازم تدخل القرية بعد ما تخرج كل حياتك
تتزوج وتعيش فيها يعني. Debes ir al pueblo y quedarte allí toda tu vida, incluso casarte allí y hacer allí tu vida. الحقيقة ما كانت خيارات أخرى فوافقت. Y por supuesto no había otra opción, así que estuve de acuerdo. فطلبت من مسعود بأن أروح أودع أهلي بدون ما أخبرهم يعني بس أشوفهم آخر مرة وأرجع أروح معايا. Pero le pedí a Masoud si me daba la oportunidad de ir a mi casa para despedirme de mi familia, aunque no les iba a decir nada de lo que realmente estaba pasando, pero al menos poder verlos por última vez. المهم راحت شفت أهلي رجعت لقيت مسعود منتهي الخدمة العسكرية مالته مش موجود. Fui entonces a ver a mi familia, estuve con ellos y regresé al ejército y encontré que Masoud ya no estaba allí. المهم قلت أكيد حيرجع ياخذني يعني أكيد ما حيعوفني يعني. Él había terminado su servicio militar y yo pensé, es imposible que me deje aquí, va a venir a buscarme. المهم انتظرت مسعود لمدة شهر وما رجع مسعود. Estuve esperando a Masoud durante un mes, pero nunca regresó. بالنتيجة طرحت السؤال على نفسي أنا انتظر منه أنا انتظر مسعود أم المسيح والجواب أكيد كان المسيح. Pero finalmente en esta espera me pregunté a mí mismo, ¿estoy esperando a Masoud o yo espero a Jesucristo? المهم من بعدها أكيد كنت اختار المسيح ادور على المسيح فمن بعدها تركت الجيش واتجهت الى بغداد لان بغداد موجوده اغلب الكنائس وفي مسيحيين كثير يعيشون في بغداد. Y por supuesto me dije, yo a quien busco es a Jesucristo. Entonces decidí ya dejar el ejército y dirigirme a Bagdad. En la ciudad de Bagdad es donde están la mayoría de los cristianos de Irak. كنت متوقع يعني كنيسه حاضر بابها واقول ماني مؤمن بالمسيح حياخذوني بالاحضان واتعمل واعيش حياه مسيحيه بسهوله. Yo tenía la idea de que iba a ser muy sencillo. Cualquier iglesia cristiana, la iglesia donde fuera a golpear la puerta, me abrirían y yo les diría, creo en Jesucristo, quiero ser cristiano, y me recibirían con los brazos abiertos, con abrazos, y sería muy sencillo. لكن مع الاسف لقيت العكس. Pero lamentablemente encontré lo contrario. يعني بالاول من خلال القراءات يعني كنت اتوقع بان الكهنه مستحيل يكون بشر مثلنا هذا اللي عنده هاي القدره اللي ربنا معطيه اياه يحول هذا الخبز الى جسد ودم السيد المسيح اكيد ما راح يكون مثلنا اكيد ملاك من السماء هذا. Yo de las cosas que había leído, de lo que ya conocía de la fe católica, había leído sobre los sacerdotes y me parecía, la idea que yo tenía era que ellos eran como ángeles bajados del cielo que Dios había enviado para realizar este milagro de los milagros de convertir el pan en su santísimo cuerpo. Pero me di cuenta de que en realidad los sacerdotes eran seres humanos como nosotros. ظليت من كنيسة لآخرى يعني مشكلتي هي كانت اسم العائلة مالتي أول ما ينعرف اسم عائلتي تغلق كل الأبواب وأنطرد من الكنيسة. Así fui pasando de iglesia en iglesia. Cuando golpeaba las puertas y decía, quiero ser cristiano, quiero ser bautizado, soy de la familia Musawi, me cerraban la puerta inmediatamente en la cara. المشكلة هناك عندنا بالعراق المسيحيين أقلية فلهذا يعني كل رعية معروفين الأشخاص من تدخل راسا تنعرف غريب راسا مسكوك من الباب شو بدك شو تعمل ما بعرف ايش. Y esto se entiende, dice él, porque los cristianos son muy pocos en Medio Oriente, en estos lugares, y se protegen y se cuidan mucho entre ellos, se conocen entre todos, ¿no? Tienen mucho miedo de la persecución, de los ataques, ¿no? Entonces por eso, al ver una persona extraña, y más él, digo yo entre paréntesis ahora, ¿no? Que él traía una foto que quería poner aquí, pero no se pudo, de la pinta que tenía, ¿no? Él cuando era musulmán, ¿no? Realmente daba miedo y realmente eso daba miedo en las iglesias de que no fuera alguien que viniera en realidad a querer hacer daño. Sí, él entendió, dice que él quisiera que pudiera poner esa foto, pero bueno, después se las pueden mostrar, dice, de lo que él era cuando tenía 25 años. Y por eso esos 3 primeros años en Bagdad viví solo, acompañado solamente
evangelio que me había dado Mas'ud. المهم من بعدها بديت اتقرب للمسيحيين العلمانيين، صار عندي كثير اصدقاء مسيحيين كانوا يدعوني لبيوتهم، كانوا يحبوني بيرحبون بي، يدعوني ببيوتهم نصلي مع بعض وهيك. Decidí entonces intentar acercarme a la gente, a los fieles, a los laicos. Me acerqué a ellos, me recibieron con alegría, me invitaban a rezar a sus casas, hice mucha amistad con ellos. من بعد هذه الفترة بيوم كنت داخل في البيت فوالدي قال لي بعد 4 أيام تتزوج. Un día entré a mi casa, a la casa de mi familia, y mi padre me dice, en 4 días será tu boda. الحقيقة كان الخبر هذا بالنسبة لي مش سعيد، لأن ما كنت أريد، يعني كنت متوقع بيوم من الأيام حترك أهلي دار كنيسة تقبلني، فما كنت أريد أتزوج وأترك زوجي أيضا ورايا. Para mí fue una noticia muy triste, porque yo sabía que tarde o temprano la iglesia me iba a recibir en algún momento. Y en ese momento yo estaba decidido ya a dejar a mi familia y no quería tener que dejar también mujer e hijos. ولكن والدي كان شخصية جدا صعبة، يعني يقول الكلمة مرة لا تناقش ولا ترفض خلاص. Pero mi padre tenía una personalidad muy fuerte. Lo que él decía se hacía. No había manera de discutir ni de rechazar lo que él decía. فعلا ورا 4 أيام زوجني امرأة ما بعرفها ولا هي بتعرفني. Y efectivamente me casé con una mujer que yo no conocía y ella tampoco me conocía a mí. ولكن هذه المرأة مرور أول سنة على زواجنا ولدت لي أول ابن ب 25/12 بليلة الميلاد. Pero esta mujer me dio mi primer hijo que nació nada menos que el 25 de diciembre, la noche de Navidad. ابني هو كان صغير، كان كثير مش فرحان بهذا التاريخ من الميلاد. Ustedes aplauden y se alegran con esto, pero mi hijo no está contento de que su cumpleaños sea el mismo día de Navidad. لأنه يقول على طول أنا أخسر هدية. Porque siempre pierdo un regalo. شوشوا علينا بيقولوا لنا 10 دقائق فقط قدام. Dice, me están apurando porque me dicen que me quedan 10 minutos. ما بعرف بدكم أكثر ولا ال10 دقائق فقط؟ Dice, ¿quieren que hable más o solo 10 minutos? Más. انتوا علينا بشيء شو بيقولوا؟ Entonces, ustedes arréglense con ellos, dice. فالمهم من بعدها كان احد الاصدقاء المسيحيين سوى لي دعا كاهن الرعيه مالتهم على عشاء ودعاني ايضا، وكان لقاء اثمر هذا اللقاء بان وافق كاهن الرعيه احضر قداس الاحد. Finalmente, después de hacer amistad con todos estos cristianos de las parroquias, logré que ellos convencieran al párroco que me dejaran asistir a misa. فقال لي تجي تحضر قداس الاحد ولكن بدون طلب للعمام. El sacerdote me dijo, está bien, puedes venir a misa, presenciar la misa, pero no se habla de bautismo. اليوم الاحد في العراق يوم مش عطله، يعني واغلب الكنائس فيها كثير قداديس، والكنيسه هذه كان فيها 3 قداديس يوم الاحد. El domingo, como en Irak no es un día de vacaciones, sino que es un día hábil, hay muchas misas para que la gente después de su trabajo pueda participar. فالمهم بديت اجي للكنيسه هذه من الصبح، يعني اول شخص ادخل الكنيسه واخر شخص اخرج منها. Yo participaba de todas las misas. Era el primero en llegar a la mañana y el último en irme en la noche. Todos los domingos. بالنسبه لي كانت هذه قفزه كبيره يعني. Para mí era un privilegio poder estar en todas esas misas. فالمهم من تكررت هاي المساله كثير بدات زوجتي تتساءل عن يوم الاحد وين اروح فيه. Pero esto se repitió y se repitió todos los domingos hasta que mi mujer empezó a sospechar a dónde va los domingos. فالمهم نتيجه الضغط لأنها كانت تفكر لربما في امراه ثانيه. Por supuesto, ella pensaba que había otra mujer. فالمهم نتيجه الضغط مالتها فبيوم من الايام خبرتها قلت لها اني لا حد اروح بين الكنيسه واني مؤمن بالمسيح ومش مؤمن لا بمحمد ولا بالاسلام. Hasta que tanto me presionó para que le dijera la verdad que le tuve que contar.
Le dije, los domingos voy a la iglesia, participo de todas las misas, porque yo creo en Jesucristo, yo no creo en Mahoma ni en el Islam. فهي المسكينة كانت يعني هي كانت صدمة لها، لأن هي كانت تفتخر قدام أهلها وأقربائها بأن هي من زوجة سيد موسوي من سلالة محمد. قد اكتشفنا يعني مش فقط مش مسلم إنما مسيحي، معناتها صرت نقص بعد ما ممكن إن أعيش معاها. Para ella fue una noticia tremenda, porque imagínense que, por un lado, el orgullo que ella sentía de ser la esposa del señor Musawi, el nivel que esto tenía en nuestra sociedad, de lo cual ella sentía mucho orgullo, pero además el hecho de que su marido ahora era un cristiano, es decir, se había convertido en una persona impura, con el cual ya ella no podía vivir. ولهذا من خرجت هي اتصلت بواحد من اخوانها جا اخذها وراحت لها. Y por eso habló con sus hermanos para que fueran a buscarla y la llevaron a casa de sus padres. فتوقعت بان هي حتخبر اهلها واهلها حيخبرون اهلي فتحضرت انهم. Pensé que entonces ella le contaría a su familia lo que había pasado, la familia de ella le contaría a la mía y sería un desastre. Por eso pensé en escapar. المهم مرت 3 ايام ما حس عني فاتصلت بزوجتي سالتها لا خبرت اهلها ولا. Pero pasaron 3 días y no tuve noticias de nadie, nadie me llamó. Entonces le pregunté, la llamé y le pregunté, ¿no hablaste con tu familia sobre esto? قالت لي ما خبرتني فطلبت من عندها ان ترجع معي للبيت. قلت لها في سبيل اشرح لك ليه تركت المسيح، ليه تركت الاسلام، ليه صرت مسيحي. من بعدها انت قرري الترديد. Y por eso le dije, si no hablaste todavía, ven a casa y te explicaré las razones por las cuales dejé el Islam y abracé el cristianismo. Te explicaré sobre Jesucristo y después tomarás tu propia decisión. Ella estuvo de acuerdo, fui a buscarla y regresó a casa. فبديت اشرح لها يعني بالاخص يعني القران بالنسبه للمسلمين القران يعتبروه كلام الله منزل من السماء. Estuve explicándole mucho a ella, hablamos mucho tiempo. Ustedes tienen que entender que el Corán para los musulmanes es la misma palabra de Dios bajada del cielo. وهذا القران يهين المراه بكل شيء. Y este Corán ofende a la mujer de todas las formas posibles. يعني مثلا هذا القرآن يقول عن المرأة عندها نصف عقل. Por ejemplo, el Corán dice que la mujer tiene mitad de cerebro. صحيح؟ ¿Esto es cierto? أكيد يعني أكيد لا، أكيد ربنا ما راح يخلق شيء ناقص يعني. Por supuesto que Dios no hizo eso con la mujer. فالمهم أخذت وقت كثير مع زوجتي أشرح لها كيف القرآن كيف المسيح كل هذه الأشياء كنت أشرح لها. Por eso me tomó mucho tiempo ir explicándole, contándole a mi mujer sobre la fe, sobre Jesucristo. فالمهم بيوم صحينا الصبح قالت لي أنا مؤمنة بالمسيح والله كل مسيحية معك. Un buen día, en la mañana nos despertamos y ella me dijo, creo en Jesucristo, quiero ser cristiana. نشكر الرب يعني على طول اقول ربنا هو اللي اختارها هي لان هي امرأة الصلاة يعني اليوم أنا ما بوصل 10% قدامها. Y doy gracias a Dios por ella. Ciertamente Él la eligió para que fuera mi esposa. Yo hoy en día no soy ni el 10% de lo que es ella en la vida espiritual. المهم من بعدها كنا نروح كل أحد للكنيسة وكنا بهذه الفترة لقينا كاهن وافق يعمدنا قال يراد لكم بس تحضير كنا نروح عنده مرتين بالأسبوع ويوم للقداس. Empezamos entonces a asistir todos a misa. Y este sacerdote aceptó empezar a prepararnos para el bautismo. فالمهم كنا عايشين كنا بالملكوت يعني كنا قمة السعادة. Nosotros, sinceramente, en ese tiempo ya vivíamos en el cielo. المهم بيوم جاني واحد من اخواني قال لي والدك انتظرك في المضيف.
Pero un día llegó un hermano mío y me dijo, tu padre te espera en el salón de los invitados. كان بالعادة يدز علي يعني من يريد يبعثني بمكان في أي مكان يبعث علي كان شيء طبيعي بالنسبة لي. Para mí era algo muy normal, me querrá indicar algo que tengo que hacer. لكن ذاك اليوم أول ما دخلت لقيت 5 من إخواني كلهم مسلحين وواحد بن عم لي حطوا سلاح براسه وحطوا الحديد بديه ورجليه وحطوني مقابل والدي. Pero cuando llegué al salón de las visitas me encontré con 5 de mis hermanos y un primo, estaban todos armados. Pusieron las armas en mi cabeza y me ataron manos y pies con cadenas y me llevaron delante de mi padre. المهم صار نقاش كثير يعني والدي قال لي احنا في تاريخ عائلتنا مصاير واحد سني يعني بنفس الدين بس نغير المذهب مصاير. كيف واحد من اولادي يكون مسيحي ومن وين يكون يعني انت اللي حتكون بعدي. Empezamos a discutir mucho, mi padre decía, en nuestra familia nunca ha ocurrido que ni siquiera uno de nosotros pase a ser sunita, son todos chiitas, ¿no? Ni siquiera ha ocurrido que alguien se haga sunita. Y ocurre esto de que te hagas cristiano. المهم بالنتيجة قرروا بأن يأخذوني للمرجع الديني في سبيل يأخذون الحكم الشرعي ضدي. Y por eso decidieron llevarme ante el juez, ante el ayatollah, que es el que dictamina las sentencias. Pidieron entonces la sentencia para mí, diciéndole al juez que me había convertido al cristianismo. Entonces firmó el juez su sentencia de muerte, la fatwa. El que pudiera matarme iría directamente al paraíso. Ese es el premio para quien mata a un apóstata, según ellos. لكن نشكر ربنا قتلوني دبوني بأحد السجون في العراق وكان من أصعب السجون. Pero gracias a Dios no me mataron ahí inmediatamente. A mi padre le dio mucha pena y mucha lástima y me mandó a la cárcel, a una de las peores cárceles de Irak. كان بهذا السجن كانت أول 3 أشهر كان يوميا يعذبون بي. Los primeros 3 meses en la cárcel fueron de torturas diarias. يعني كان فقط 3 أسئلة يسألوها وأي كنيسة كنت تروح أي كاهن تكلم معاك أي مسيحي كان يأخذ. Me hacían solo 3 preguntas en el momento de las torturas. ¿Cuál es la iglesia a la que asistías? ¿Quién era el sacerdote de esa iglesia? ¿Y quién fue el cristiano que te condujo a la iglesia? يعني أكيد أنا مش بطل ولا شجاع لكن أكيد يد ربنا هي اللي حمتني ما خبرت أي شيء. Yo no puedo decir que sea un valiente o un héroe. Era Dios que me daba la fuerza y así no delaté nunca a nadie. حتى هذا التعذيب والضرب أنا كنت أخذه بفرح وسعادة. Incluso las torturas, los golpes, yo los recibía con alegría. لأن الحقيقة قبل ما بكون أنا مسيحي من خلال قراءتي للإنجيل سيد المسيح خبرني قال لي من أجل اسمي حيعذبوك ويضطهدوك ويقتلوك خبرني وأنا وافقت. Porque yo, cuando leí el Evangelio, empecé a leer el Evangelio, aún antes de ser ya creyente en Jesucristo, aún antes de creer, yo ya había leído en el Evangelio que Jesús me anunciaba que si me hacía cristiano, si lo seguía, iba a ser perseguido, iba a sufrir mucho, iba a ser asesinado por su causa. أكيد السيد المسيح ما قال لنا الناس حيستقبلوكم بما انك مسيحي حيستقبلوك بالورد وهيك قال لنا السيد المسيح احمل صليبك واتبعني. Y Jesús nos habla claramente. Jesús no nos dice que por seguirlo vamos a vivir entre flores. Él nos dice que por seguirlo vamos a sufrir mucho. يعني طلبنا من عندكم تكونون انتم النور اللي الناس تمشي في الظلام من خلاله وايضا لازم تكون حامل صليبك وتمشي. Y por eso nosotros tenemos que saber que para seguir a Jesucristo tenemos que cargar nuestra cruz. المهم ضليت بهذا السجن 1 سنة و4 شهور. Estuve entonces en la cárcel 1 año y 4 meses. 1 سنة و4 شهور نمت بالأرض ما في شيء تحت ولا فوق. Año y 4 meses durmiendo en el suelo, sin nada arriba, sin nada abajo. المهم بعد 1 سنة و4 شهور بيوم وصلت بعد خلاص ما بستحمل هذا السجن نهائيا. Llegó un día, después de este año y 4 meses, un buen día, yo ya no podía más, no aguantaba más.
la vida en la cárcel. وهون تحس بحلاوة ربنا وطعمه كيف يتعامل معنا. Y fíjense la ternura de Dios, lo que Dios hizo conmigo. Ese día, que fue el primer día que yo dije, no puedo más. فعلا صليت وطلبت من ربنا أن أخرج. Recé a Dios y le pedí que me librara de la cárcel. الشيء الحلو بس خلصت الصلاة صحوا رقمي لأن هناك ينادونا بالأرقام، صحوا رقمي وحطوني بسيارة وطلعت كم كيلومتر بالشارع دبوني وراحوا. Fíjense la ternura de Dios. No había terminado mi oración en la que le pedía que me librara. Cuando entró uno a la celda, me sacó, me llevaron el baúl de la cajuela de un auto, hicieron unos kilómetros y me tiraron en la calle. يعني بنفس الثانية بس قلت آمين صحوا رقمي يعني مش. En el mismo momento en que yo lo estaba pidiendo, Dios me mandó su auxilio. فالمهم رحت لأنني من دخلت على السجن كان عندي ولدت طفلة ثانية، كانوا عندي أولاد اثنين، قلت ما بعرف أي شيء عن زوجتي وأطفالي، هذا السجن تنقطع عن العالم الخارجي، ما في اتصال مع العالم. En ese año y 4 meses de cárcel yo estuve totalmente aislado del mundo exterior. No supe nada más de mi familia ni de nadie. Y yo antes de entrar a la cárcel ya tenía mi segundo hijo, una bebé de 1 mes, y no sabía nada de ellos. فالمهم رحت شفت زوجتي واطفالي، حسيت بي من اهلي، حسيت بيهم هم يدبروا لنا حادث يقتلوا لنا 4 مرة واحدة. Encontré entonces a mi familia y me di cuenta, él está resumiendo mucho, después podrán leer el libro y entender más en los detalles, pero ellos se dieron cuenta de que la familia estaba planeando matarlos a todos juntos, simulando un accidente. المهم رحت للاب الكاهني كان يحضرنا العماد وشرحت له حكيت له كل شيء وطلبت من عنده من يعمدنا قال اي شيء نروح معمدين يعني. Fui entonces donde el sacerdote que nos estaba preparando para el bautismo y le dije cómo estaba la situación y que en cualquier momento nos iban a matar a los 4 y que no nos importaba morir, pero queríamos morir bautizados. ولكن أبونا قال اليوم وجودكم بالعراق صار خطر عليكم وعلينا فيجب أن تتركوا العراق. Pero el sacerdote me dijo, la presencia de ustedes en Irak ya es un problema para ustedes y para nosotros. Tienen que huir del país. يعني الحقيقة كأترك العراق كان بالنسبة لي فشي جدا صعب يعني. صعب بأن أترك العراق. Para ellos era muy difícil la sola idea de tener que dejar su país. لأنني ما عندي لا شهادة ولا مهنة ولا صنعة ولا بحياتي اشتغلت يعني. Porque yo no tenía certificado de estudios o una profesión, no había tenido que trabajar nunca, no sabía lo que era trabajar para poder tener dinero y vivir. كيف أخرج مع زوجة وأطفال 2؟ ¿Cómo podía salir con mi mujer y mis 2 niños? يعني زوجتي ما بتعرف تطبخ، مرة واحدة طبقت بيضة حرقت ايديها. Mi mujer ni siquiera sabía cocinar. Una sola vez había pelado unos huevos duros, cocidos, y se había quemado las manos. Imagínense. No, اليوم هي طباخة ماهرة اليوم. وهذا ما يقطع. Pero hoy es muy buena cocinera y dice que yo soy testigo. Es cierto, yo comí en la casa de ellos. Buenísima la comida. فالمهم أبونا بالنتيجة قال إذا ما توافق بأن تخرج خارج العراق فأنت مش مسيحي مخالف للكنيسة فبعد لا تجينا هنا. Como ellos seguían insistiendo en que querían ser bautizados primero, el padre le dijo no, tienen que dejar el país. Y si no obedecen de dejar el país, quedan fuera de la iglesia. الحقيقة يعني كنت لسه مش متعمد وبحصل على هذا اللقب مخالف للكنيسة كان شيء صعب. Pero resulta que todavía no éramos bautizados, todavía no estábamos en la iglesia y ya nos estaban echando. المهم كان البلد الوحيد اللي استقبل العراقيين هو الأردن، ففعلا خرجنا للأردن. En aquel momento el único país que recibía iraquíes era Jordania y por eso escapamos de Irak a Jordania. يعني الحقيقة هسه أقول لكم إياها بكلمة واحدة بس ما تعرفون الصعوبات اللي مرينا فيها يعني.
Estoy resumiendo mucho y lo digo esto en una sola frase. Huimos a Jordania, pero no se pueden dar una idea de lo que significó esto para nosotros. الحقيقة تجاوزنا كثير أشياء ممكن بالكتاب تلاقوها. Y por eso los animo después a que lean el libro, que lo tienen acá, lo tienen en la mesa afuera para venderlo, que lean el libro con su historia completa para que comprendan lo que significó eso para esta familia. فالمهم أول شهر بالأردن سمعنا بأن عائلتنا وصلوا يفتشون علينا بالأردن. أول شهر مر علينا بالأردن سمعنا بأن عائلتنا وصلوا يفتشون علينا. El primer mes que estuvieron ahí en Jordania, les llegaron noticias de que la familia de él lo estaba buscando en Jordania, que ya los habían ubicado. ففعلا طلبنا من أحد الراهبات كانت اللي ترعانا سوت لي لقاء مع أحد المقارنة في عمان. Y por eso le pedí a la religiosa, había una religiosa de un convento que era la que nos acompañaba espiritualmente, le pedí a ella que me consiguiera una cita con el obispo. فعلا رحنا شفنا سيدنا وشرحنا له كل الوضعية مالتنا. Fuimos entonces donde el obispo y pudimos explicarle toda nuestra situación. وفعلا تعمدنا ب 22 7 2000. Y finalmente fuimos bautizados el 22 de julio del 2000. بعد مرور 13 سنة انتظار العمار. Después de 13 años esperando el bautismo. يعني انتوا اليوم تتعمدون بسهولة تعيشون ما يكون بسهولة وهذه كل الأشياء يعني في ناس يعني أنا 13 سنة وقدرت توصل اليوم عندكم وأخبركم في ناس تقتل قبل ما توصل للعمادة. Ustedes tienen la posibilidad de bautizar a sus hijos con tanta facilidad, incluso haciendo fiesta. Ahora saben que yo esperé 13 años para poder bautizarme, pero además hay muchos otros que son asesinados antes de llegar al bautismo. لحد هذا اليوم يعني قبل كم شهر قتل واحد ذبح عشان مجرد مؤمن بالمسيح فقط. هذا جريمة القتل. Y esto sucede hoy en día, no les cuento algo que no sé. Conozco personas, sucedió hace un mes atrás, de un padre de familia asesinado antes de llegar a ser bautizado por su solo crimen de creer en Jesucristo. أنتم لازم تشكرون الرب على طول على هذه النعمة اللي أنتم عندكم إياها. Por eso ustedes tienen que dar gracias a Dios siempre por lo que tienen. والمسيحي المهم بعد العماد بفترة معنينا ما في شيء وعلينا كنا عايشين طبيعيين بالأردن. Después del bautismo tuvimos un tiempo de cierta tranquilidad viviendo allí en Jordania. فبعد فترة كنت نازل المدينة عمان أشتري ثوب البنت وأنا راجع صاروا داير مدايري هالمرة 4 من إخواني واحد عملية. Pero un buen día salí al mercado a hacer unas compras y salieron a mi encuentro 4 de mis hermanos con un tío y me rodearon. المهم طلبون عندي أصعد وياهم سيارتهم فعلا صعدت وياهم ما مشينا تقريبا 20 دقيقة ولا احنا بنصوادي وجبال. Me subieron al coche que traían y me llevaron unos cuantos kilómetros hacia el monte, hacia un lugar totalmente isolado. المهم بدأوا يحكون معايا والدي قال لهم جيبوه حي أو ميت. Ahí empezaron a hablar conmigo y me dijeron que mi padre había dicho tráiganlo, vivo o muerto. فكانوا يحكون معايا يحاولون يغروني بشتى الطرق في سبيل أرجع معاهم. Empezaron a hablarme por todas las formas, intentando convencerme de que regresara con ellos al Islam. بعد الفترة أنا كنت تعمدت خلاص ما في خوف. Pero yo ya estaba bautizado, así que miedo no tenía. أنا كنت أحكيهم عن السيد المسيح عن العماد عن المحبة اللي تنقص بالإسلام. Entonces mientras ellos me hablaban de eso, yo les hablaba de Jesucristo, del bautismo, de la fe, de la iglesia, de todo. المهم كان الكلام ما متوافق بيني وبينهم هم يحكون باتجاه أنا أحكي باتجاه. Por supuesto no llegamos a ningún acuerdo, estábamos hablando en dos direcciones totalmente opuestas.
ومن بعد مروا 3 ساعات واول واحد عمي قال لي اذا ما بترجع انت في فتوى بقتلك ونقتلك. Después de 3 horas discutiendo, finalmente mi tío dijo, si entonces no estás dispuesto a volver al Islam, sabes que hay sentencia de muerte sobre ti y tenemos que matarte. وفعلا هو اول واحد خرج سلاحه وخلاه بصدري. Y él fue el primero, mi tío, que sacó el arma y me disparó en el pecho. قال فت كلمه كثير جميله كثير احبها، قال من داعه المسيح فلا دواء له. Antes de disparar, dijo una frase hermosa, que no sé cómo pudo decirla. Dijo, el que está enfermo de Jesucristo no tiene cura. Y le disparó. وفعلا هو اول واحد اطلق علي الرصاص، ومن بعد اول رصاص انا صافت صوت براسي بين اهرب واركض. Al momento en que empiezan a dispararle en el pecho, él escucha una voz interior femenina que le dice, huye, corre. فعلا هربت وكانوا 5 يضربون ولا رصاص. Empecé a correr entonces y ellos 5 detrás mío disparándome. من بعد فتره واحده من رجلي ارتفعت وقعت في الارض وما علي. En la corrida sentí que una pierna se elevó en el aire, me había dado una bala y caí al suelo y perdí el conocimiento. المهم صحيت على نفسي، لقيت نفسي في مستشفى نايم على السديه واسمع الطبيب يقول خبر الشرطه في ضرب رصاص. Me desperté estando en el hospital, el doctor estaba diciendo, avisen a la policía porque aquí hay disparo de bala, herida de bala. طلبت من عنده بين ما يخبر الشرطه، قلت له في مشكله بيني وبين اهلي يعني. Le dije que por favor no avisara a la policía, que yo tenía un problema muy grave con mi familia, que no avisaran a nadie. قال لي ما في لون نعالجك ونخبر الشرطه يا تخرج. No había opción, el doctor me dijo, o avisamos a la policía o sales del hospital. ففعلا اتصلت بالراهبه اللي ترعانا، بعثت لي تاكسي ورحت للبيت وانا اسكت. Y efectivamente llamamos a la religiosa que nos acompañaba para que me mandara un taxi y me llevara a casa. المهم لقيت الراهبه جايبه 3 اطباء، نشكر ربعه اللي جاوا يطبطوا بسرعه. La hermana había llevado 3 médicos a mi casa, me curaron de la herida de la pierna y me mejoré rápidamente. يعني ومن بعدها ظلينا تقريبا 7 شهور او 8 شهور بالاردن، ما نمنا ليلتين بنفس المكان يعني. Después de eso estuvimos unos 8 meses más o menos en Jordania, pero no dormimos nunca 2 noches seguidas en el mismo lugar. يعني واحدة لما يسمعها قدامكم كلمة بسيطة واحد غير المكان ما في مشكلة يعني. Uno cuando escucha esto, uno dice, bueno, sí, una cosa sencilla, cambiar de lugar, dormir 2 noches en cada lugar. Es muy fácil decirlo. يعني احنا مرات يوصل الليل علينا أنا وزوجتي وأطفال 2، يوصل الليل وما عندنا مكان ننام فيه. Pero tantas veces llegábamos a la noche y yo no sabía dónde iba a hacer dormir a mi mujer y a mis 2 niños pequeños. نشكر الرب من بعدها فرنسا أخذنا فيزا وذهبنا لفرنسا. Gracias a Dios, después Francia nos dio las visas y pudimos escapar allí, que es donde vivimos. ونشكر الرب على كل شيء وأشكركم لاستماعي. Les doy gracias por todo y especialmente por su atención en escucharme. أنا أول ما آمنت بالمسيح كنت أريد أخذ القربان ولو لمرة واحدة، يعني ما كان تخطيط يتعمل، لما جينا بدل القربان قالوا لازم عماد، يعني أنا ما كان هدفي أصلا لا عماد ولا كل أشياء، كان هدفي أخذ القربان ولو لمرة واحدة. En realidad yo cuando en mi conversión, apenas me convertí, mi deseo más ferviente era recibir la Eucaristía. Imagínense que era el pan de vida que yo tenía que recibir. No sabía que para poder recibirlo primero tenía que estar bautizado. Entonces mi objetivo siempre era poder comulgar, aunque fuera una sola vez en mi vida. والحقيقة كنت حاولت كثير أسرق من الكنيسة، يعني لأن كانوا ما يرضون بيناولوني إلا تتعمد والعماد ما بنعرضك، فكنت فكرت كثير من المرات بأن أسرق القربان. نشكر الله ما سرقت ولكن حاولت كثير. Dice que incluso llegó a pensar a veces en robarse una Eucaristía. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que la pedía, le decían que tenía que estar bautizado primero. Entonces llegó a pensar, me la llevo, aunque no me la den, me la llevo yo. Dice, gracias a Dios, nunca lo hice. فالحقيقة أول ما تناولت القربان وخرجت كنت بشعر إذا أريد أطير أقدر أطير،
بس نشكرها ما جربت ما طلبت ولكن كنت هيك احساس عندي يعني. Lo que puedo decir es muy difícil explicar lo que sentí el día de esa comunión, de esa primera comunión. Pero podría decir que yo sentía que tenía la capacidad de volar. Bueno, por el tiempo, hermanos, para no desfasarlo, una más, esta es la última, ¿vale? شو نصيحتك للشعب المكسيكي اللي المفروض بإيمان مسيحي لكن ضعيف بالإيمان، حتى لو عندهم العذراء والشهداء ضعيف بالإيمان؟ شو نصيحتك للشعب المكسيكي المسيحي؟ يعني الحقيقة ما بنصح إلى الشخص اللي إيمانه هو ضعيف، إنما أنصح المسيحيين المؤمنين اللي إيمانهم قوي. Yo quiero dar mi consejo no solamente a los de fe débil, también a los de fe fuerte, a todo cristiano. يعني الحقيقة الإنسان المسيحي مسؤول، مش المسيحي يعني مفكرين بأن أجي الكنيسة أحضر القداس وأصلي المسبح انتهى واجبي، أبدا. المسيحي إنسان مسؤول عن الكل. Y lo que quiero decir a todos es que como cristianos, cada uno de nosotros, el católico, tiene una responsabilidad, tiene un compromiso. No es solamente voy a misa, rezo un poco y ya está. Tengo un compromiso para mí mismo y sobre todos los demás, sobre todos los que me rodean. También soy responsable por su salvación. يعني كنت أتمنى في حزقيال 33:8 و9 كنت أتمنى مثلا هلا نقدر نقرأ لكم إياها وتشوفون كيف الإنسان المسيحي مسؤول عن الآخرين أيضا، مش بس اللي غير مؤمن ويترك لازم. Esto tantas veces está dicho en la Sagrada Escritura y se nos exhorta de que somos responsables no solamente de nuestra salvación, sino responsables de la salvación de quien está al lado mío, de mi prójimo. المسيح يقول لنا أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم، فاحنا المفروض النور اللي يقتدون فينا الآخرين، مش بس اللي إيمانه ضعيف وهيك بنساعده وبنجيبه، اللي لازم أصلا الملحد نجيبه احنا وغير المسيحي لازم نجيبه، مش هذا أخونا نتركه يعني ما يصير نتركه يعني. Nuestro Señor nos pide ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Esa es nuestra tarea, tenemos que ser apóstoles, es esta nuestra misión en el mundo, no podemos evadirla. Gracias.